El tema de hoy nosotros vamos a desarrollar según lo que nosotros tenemos la festividad en este país, que se celebra el Día de la Independencia, precisamente el día de mañana. Vamos a ver un pasaje de una de las cartas del apóstol Pablo a una iglesia que fue fundada en Grecia, una iglesia que estuvo en una ciudad muy importante, la ciudad de Corinto. Era un puerto que estaba en el sur, yo pienso que era el sur del país de Grecia. Sucede pues que esa iglesia no estaba yendo bien. Aquí también el problema de la iglesia de Corinto, estaban pasando por muchas situaciones que el apóstol les estaba diciendo que no debería haber. En primer lugar, no debería haber división en la iglesia. El problema de la comida y el significado de lo que era la comida dentro de la iglesia, todos estos problemas, 5 problemas que hubieron en la iglesia en Corintios, Pablo lo discutió, respondió con el mensaje del evangelio. Y precisamente el estudio del día de hoy se basa acerca de los problemas que había en la comida, empezando desde el capítulo 8, luego con el capítulo 9, pero nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 10, empezando con el versículo 23. Padre bendito, Señor, gracias por un nuevo día, Señor, por un nuevo amanecer, Padre amado. Te damos las gracias, mi Señor, por la libertad que gozamos en este país, Padre amado, pero también te damos las gracias porque a través de Jesucristo, Señor, tenemos la libertad, mi Señor, y ya no tenemos por qué regresar al yugo de la esclavitud del pecado. Señor, ayúdanos, mi Señor, que en cada cosa que nosotros hagamos dentro de la libertad que tú nos has otorgado, que lo hagamos, Señor, siempre dándote la honra y la gloria que solamente te pertenece a ti, Padre amado. Y en esa medida, Señor, ayúdanos, mi Señor, a discernir que al darte gloria en todas las cosas que nos es permitido hacer, no seamos piedra de tropiezo a nadie, Señor, ni a creyentes ni a no creyentes, Padre amado. Danos, Señor, esta bendición, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, para que nos ilumine y en hacer lo que es más correcto, Señor, para darte la gloria a ti y para agradarte a ti, mi Señor, y agradar en esa manera también a aquellas personas que tú vas a traer, mi Señor, a tu rebaño. Padre mío, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, nosotros, como le había dicho, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 10, del versículos 23 al 24. Aquí, a partir de este versículo 23, Pablo estaba otorgando cómo enfrentar el problema que había precisamente en la comida, que los de la iglesia de Corinto estaban teniendo problemas. Y a lo largo de los siglos, hermanos, las personas han enfatizado sus libertades, incluidas las que Dios ha otorgado a sus hijos a través de la fe en Jesucristo. Como cristianos, nosotros nunca debemos dar esto por descontado, pero también tenemos que entender que no siempre es lo mejor para nosotros que es ejercer este derecho, ejercer esta libertad. Esta era la preocupación de Pablo cuando escribió a los creyentes de Corinto, cuando les dijo, todo me es lícito. ¿Qué es lícito? ¿Qué significa esta palabra lícito? Permitido. Permitido, así es. Pero no todo conviene. Eso es también algo también muy importante que debemos notar en lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba hablando aquí de las libertades y privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, pero también hay cosas que, aunque sean permisibles, aunque sean lícitas, aunque podamos hacerlas, o inclusive aunque sean aceptables, Pablo notó que no todo es provechoso, no todo conviene. Entonces, para los corintios, la libertad de un creyente de comer cualquier carne podría conducir a otra persona por el camino de la idolatría. Eso es lo que va a describir Pablo, porque dentro del contexto del problema que ellos tenían acerca del significado de comer una carne que ha sido ofrendada o ha sido sacrificada para los ídolos. Tenemos que también tener
que Pablo estaba hablando de un sentido figurativo relacionado con el crecimiento espiritual, acerca de no todo conviene, porque no todo conviene para la edificación espiritual. Más bien dice que tenemos que hacer lo que es beneficioso para los demás. Y muchas veces, hermanos, en este país, siempre, yo diría, ¿verdad? En el mundo occidental, siempre se dice, ¿verdad? Primero yo, segundo yo, tercero yo. En el reino de Dios, nosotros pensamos en los demás por encima de nosotros mismos. Pablo nos pidió que nos humilláramos y permitáramos que el enfoque no sea en nuestro propio bien, sino del otro. Dice el versículo 23, el versículo 24 decía, ¿verdad? Como usted leyó, hermana, ninguno busque su propio bien, sino del otro. El creyente debe mostrar interés por los demás antes de por sí mismo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo nos dio ese ejemplo de Él nunca se agradó a sí mismo. En Romanos 15, versículo 3, leemos que dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice Romanos 15, 3. Y por eso es que Pablo instó a los creyentes en en Filipenses, en el capítulo 2, él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 4 de Filipenses 2 nos dice que estimando cada uno a los demás como superiores de nosotros mismos. Vemos aquí cómo es el ejemplo que estaba dando Cristo Jesús de siempre anteponer nuestros propios intereses a los intereses de los demás. ¿Cómo podemos cambiar eso, verdad? Ese paradigma, ese enfoque desde el punto de vista enfocándonos en el reino y para ver nuestros propios derechos? Pues a veces no podemos cambiar, vemos cosas de otras personas, ¿no? Pero es que empieza por uno mismo. Si ya uno por uno mismo empieza, se puede, es un avance, ¿verdad? Porque realmente el mundo secular es, como dicen, es la comida de todos los días. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros abandonamos nuestro estándar de vida que nosotros hemos tenido en el pasado y nosotros debemos apuntar ahora para un reino celestial. Ya debemos olvidarnos de este reino terrenal. Ahora, en los siguientes versículos, vamos a ver un asunto que Pablo abordó, que estaba muy caliente en esos tiempos. En estos versículos vemos ahora cómo Pablo continuó con su tema de poner a los demás antes que a sí mismo, pero ahora lo puso como un ejemplo muy práctico, un ejemplo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Este ejemplo le serviría a Pablo para ilustrar el punto principal que él estaba tratando de mostrar desde el capítulo 8. En el capítulo 8, él dice que antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. El énfasis que puso Pablo aquí en este ejemplo era que él estaba más en el significado religioso de la carne, que no debería haber sido una preocupación para el creyente que ya era maduro, ¿verdad? Por lo tanto, los creyentes podían comer cualquier cosa sin plantear motivos de conciencia. En este versículo, ¿verdad? 25, déjenme leerlo. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La palabra griega aquí, por motivos de conciencia, se refiere al proceso mental de determinar si algo es moralmente o inmoralmente aceptable. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. En el versículo 26, él da una razón muy importante, hermanos, acerca de las cuales nosotros no debemos estar preguntando, ¿verdad? ¿Por qué dice el versículo 26? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, hermanos, estamos libres de comer de todo tipo de alimentos, porque todo tipo de alimento
viene de Dios. Esto hace referencia al Salmos 24:1, Salmos 24:1, cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera de Timoteo 4:4 también nos dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. En el versículo 27 dice, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De eso de la comida, de comer carne. En el caso de un incrédulo, ¿verdad? Y suena muy duro, pero esa es la verdad. En el caso de un incrédulo puede ser su vecino que está al frente de su casa. Un incrédulo puede ser su compañero de trabajo, su compañero de la escuela, inclusive hasta su propio miembro de familia puede ser un incrédulo y le invita a comer a su casa. Y no solamente le invite a comer, sino que también dice el versículo 27, y si tú quieres ir. O sea, estamos teniendo la libertad de ir o no ir. Entonces, si usted recibe una invitación a una comilona, ¿verdad? A una comida, y usted quiere ir, ¿qué dice Pablo? Vaya, y no pregunte. Vámonos, vaya, ¿verdad? Entonces, ¿eres libre de aceptar la invitación de un incrédulo si lo deseas? Después de todo, quizás puede ser una oportunidad para que el invitador pueda abrazar el evangelio que tú quizás puedas dar, y definitivamente puedes dar un testimonio de tu fe, ¿verdad? Si es que eres invitado a este tipo de comidas. Sin embargo, en el versículo 28 acá hay un cambio, ¿verdad? Pablo notó que la situación cambiaba si alguien dentro de la reunión, dentro de la comida, decía, ¿verdad? O hacía un comentario sobre el origen de la comida. ¿Y esto de dónde viene? Antes, no preguntes, no, pero alguien va a preguntar si esta comida fue sacrificada a los ídolos, si la carne que vamos a comer ha sido sacrificada por los ídolos. Eso era algo común en la ciudad de Corinto, porque precisamente ellos tenían tantos dioses que a cada dios ellos daban la carne, la partían y se la daban a los ídolos, la sacrificaban y luego la ponían en el mercado. Dice, en este caso, el creyente dice, no lo comáis, no lo comáis. Dice, ¿por qué no? Pero ¿por qué no debo comer esa carne? Dice, ¿no? Por el bien de quien te lo dijo y podría tener algún problema con eso. Eso es lo que dice otra traducción. La traducción que tenemos dice, por causa de aquel que lo declaró. Si alguien te lo declara, que dice, oye, esta carne fue sacrificada a los ídolos, usted como creyente dice, no coma. Porque por hacerle el bien a la persona que lo dijo. No para mi bien, sino para el bien de la persona que lo dijo. Una vez más, Pablo enfatizó que la prioridad de un creyente debe ser siempre la de los demás sobre sí mismo. Y este era un factor muy importante por motivos de conciencia, ¿verdad? Por motivos de conciencia, usted no debería comer esa carne si alguien decía que había sido sacrificada a los ídolos. Pero ¿conciencia de quién? Dice. Como así es, hermano, como usted leyó, ¿verdad? La conciencia del otro, del otro individuo que ha dicho, hey, la carne, la procedencia de esta carne es de sacrificio a los ídolos. En ese sentido, cuando ve que es la conciencia del otro, es porque alguien podría argumentar que un cristiano podría aclarar las cosas. No, imagínense, ¿verdad? Que estamos en la mesa. Déjame aclararte, ¿verdad? Sí, lo voy a comer, pero déjame aclararte. Por más que usted quiera aclarar, ya el malentendido va a surgir. ¿Qué pueden decir ellos? Oye, mira, los cristianos también comen carne a los ídolos. Ellos también deben ser adoradores de ídolos. Y ya se va creando un problema aquí, ¿verdad? Un problema de confusión. Y eso es lo que Pablo quería evitar y eso es lo que estaba dando la solución, el plantear el problema y abordar el problema en estos versículos. Sin embargo, dice el hacerlo de cristiano podría estar enviando un mensaje erróneo o equivocado de que la idolatría estaba bien.
Ahora sí, ¿verdad? Así que de nuevo, mientras que todo me es lícito, como habíamos leído en el versículo 23, todo me es lícito, el creyente debe abstenerse para evitar confundir al otro, para evitar confundir al otro. Es posible que debamos dejar de lado, inclusive, hermanos, nuestras propias libertades para evitar ser una piedra de tropiezo para alguien más. En las otras traducciones de la Biblia, cuando dicen piedra de tropiezo, como lo hemos leído aquí en estos versículos, en otras traducciones dice para evitar ofender a alguien más. Nosotros trataremos de evitar de ofender a alguien más siendo piedras de tropiezo, no siendo piedras de tropiezo. Y esto es lo que Pablo que estaba planteando aquí. Puede que tengamos derecho a comer, como cualquier humano. Tenemos derecho a comer la carne, pero también tenemos la responsabilidad de amar a la otra persona. Y este es otro aspecto importante, hermanos. La pregunta es, ¿qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? Si nosotros regresamos a los pasajes leídos, está bien comer en esta situación, ¿por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice el versículo 26. Pero también el versículo 28 dice, no lo comáis. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, es la misma razón, ¿verdad? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero en el versículo, empezando del versículo 25, es que lo comáis por la razón de que Dios es el creador de todo. Pero también el versículo 28 es que no lo comáis. ¿Por qué? Porque también el Señor es el Señor el creador de todo. Aquí vemos, hermanos, que el punto principal aquí es el amor a los demás. El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará siempre el bien de los demás. Pero el amor, ¿y el amor de quién? El amor de Dios. El amor de Dios está en el centro del Evangelio. Es el amor de Dios. Amor es lo que hizo Jesús cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos debemos hacer para otras personas. Nuestras opciones, hermanos, no siempre tienen que ver con el bien o con el mal, sino con lo que es mejor para los demás. Entre elegir el bien y el mal, nosotros, hermanos, no hay duda al respecto que tenemos que elegir el bien. Pero en situaciones en las cuales no siempre tienen que ver con el hacer bien o el mal, siempre nosotros debemos elegir qué es lo mejor para alguien más. Y eso me llama la atención a un pasaje del Evangelio de Mateo, que también está en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo llamó a Mateo. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cuestiones, quizás podemos aprender un poco más en los siguientes versículos. Aquí es el apóstol Pablo nos va a dar un alcance más de lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, estos versículos responden a las preguntas que nos hemos planteado, habiendo tratado el tema de manera específica la comida, en el ejemplo que él puso, ¿verdad? En los versículos anteriores. Ahora Pablo amplía su enseñanza, porque ahora dice, sí, pues, que coméis, si bebéis, ¿o qué más? Hacéis cualquier cosa. Todo dice, ¿verdad? Que es para la gloria de Dios. El principio de poner al lado nuestros derechos debe siempre ser, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pero hay un pero aquí. Está en el versículo 32. Sin ser tropiezos a nadie. Sin ser tropiezos ni a judíos, sin ser tropiezos a gentiles, en otras palabras, los incrédulos, y sin ser tropiezo a la familia de Dios. 3 grupos, o sea, en otras palabras,
sin dar gloria a Dios, sin ser tropiezos para nadie, sin hacer caer a alguien más. El cristiano tiene amplia libertad siempre y cuando todo lo haga para la gloria de Dios. Y como usted mencionó, hermano, si le invitan a un bautizo de infantes, ¿usted iría, no iría? Eso lo deja a su criterio, ¿ok? Dios le ha dado a usted la sabiduría de acceder a una invitación de ese tipo. Si va a un matrimonio de, por decir, de alguien que no es de una religión que nosotros practicamos, alguien de una religión hindú, un compañero o compañera de trabajo, la novia o el novio le invita a esta ceremonia. Y si usted quiere ir, pues vaya y dice, no, pero yo no voy porque esos son paganos. Pero recordemos, hermanos, el ejemplo que hemos visto en Jesucristo, que Él fue a la casa de Mateo, que Él fue a las bodas de Caná. Vemos aquí, hermanos, que debemos siempre tener esta oportunidad de llevar gloria al Señor en cada oportunidad que se nos presenta. Eso más bien que a usted lo inviten a un matrimonio, debe ser un honor y un privilegio, puesto que, hermanos, el matrimonio es la primera institución que Dios fundó en la tierra, mucho antes que la iglesia. El matrimonio fue lo que da honra a Dios. Si nosotros vemos que dos parejas, independientemente de la religión, y esta es mi opinión, ¿ok? Independientemente de la religión que lleven, usted vaya y, si usted quiere ir, ¿verdad? Vaya y hasta celebre el matrimonio de dos personas, pero aquí hay un pero, ¿verdad? Ese matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, ¿verdad? No, usted no puede, ¿cómo se dice? Apoyar o condonar un matrimonio que no es como Dios ha establecido desde el inicio de los tiempos. No sé si me dejo explicar. Porque al final es todo para dar gloria a Dios. A nosotros ser partícipes de una ceremonia que no está aprobada por Dios, no estamos dándole la gloria que solamente le corresponde a Él. Y eso yo digo, ¿verdad? Es una opinión personal. Y Dios nos ha dado el libre albedrío, hablando de libertad, como usted lo mencionó, hermano, ¿verdad? En el desayuno que tuvimos de varones. Dios nos ha dado la libertad de adorarle a Él o inclusive de rechazarle de plano. Pero al final es lo que Dios dio a cada ser humano, esta libertad de escoger entre lo que es bueno para Dios, entre lo que agrada a Dios o lo que agrada a los hombres. Y aquí es precisamente eso es lo que es este pasaje también, que es muy interesante, hermanos, el versículo 33, porque dice, como yo en todas las cosas agrado a Dios. ¿O quién dice él? Como yo en todas las cosas agrado A todos. a todos. ¿Que no era que nosotros debemos agradar a Dios o debemos agradar a todos? En otras palabras, la pregunta para nosotros sería, ¿pero a quién debemos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Es que también dice que debemos de ponernos a la persona antes de nosotros. Uh-huh. Así es, ¿verdad? En la premisa de los primeros versículos. Pensando en otros, en primer lugar, poniendo a otros en primer lugar. Uh-huh. Inclusive Pablo, en el libro de Gálatas, en Gálatas 1:10, él dice, Pablo mismo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso llama la atención que ahora aquí, en este versículo 33 de 1 Corintios, dice Pablo que él agrada a los hombres. Entonces, ¿cuál es? ¿Agradas a Dios o agradas a los hombres? Y podemos nosotros responder a esa pregunta, puesto que no es algo totalmente opuesto dentro del espectro de a quien debemos agradar. A veces nosotros pensamos que por un lado está el agradar a Dios y por el otro lado está el agradar a los hombres. Podemos nosotros agradar a Dios en la misma medida que nosotros podemos agradar a los hombres.
Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuál es Pablo? ¿Estás buscando agradar a Dios o a buscar a los hombres? Pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es, ¿verdad? Pueden ir, estas dos cosas pueden ir juntas, porque recordemos, hermanos, cuál es el significado, cuál es la motivación o el objetivo de agradar a todos, como dice el versículo 33. Dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pensando en los demás. Pensando en la salvación de los demás. Debemos entender el deseo de Pablo de complacer a todos en el contexto en lo que él dijo, empezando del versículo 23, que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo se refería a la libertad que tenemos en Cristo, pero dice, ¿verdad? Pero Pablo voluntariamente dejó de lado esa libertad si sus acciones pudieran ofender o hacer que alguien tropezara. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, Pablo mismo dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice 1 Corintios 8, 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. A ese nivel de sacrificio, de llegar, ¿verdad? Siendo libres, y eso estando bajo este concepto, siendo libres todo lo que Dios nos ha dado, porque de Dios es la tierra y su plenitud, nosotros dentro de esa libertad también podemos limitarnos a dejar de comer ciertas cosas con el fin de no ser tropiezo a alguien más. Ese es básicamente el punto del estudio del día de hoy. ¿Existe una mejor manera de buscar agradar a las personas? Y sin esfuerzo por llevar a las personas a ver a Jesús y depositar su fe en Él. Entonces, de esa manera, hermanos, estamos agradando a Dios. Al agradar a los hombres, limitando nuestra libertad, podemos agradar a Dios de esa manera. Y así es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 3 al 4, nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros podamos alcanzar a más almas con el fin de que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que agrada a los hombres. Vemos aquí, ¿verdad?, que no existen polos opuestos. Podemos agradar a Dios en la misma medida que podemos agradar a los hombres, siempre y cuando, ¿verdad?, le demos gloria a Él y sin ser tropiezos para alguien más. Y esta es la manera como concluye este estudio, hermanos. Déjenme leer la conclusión. Dice que tenemos plena libertad de hacer lo que nos es lícito sin ser tropiezo a los demás, con el objetivo de dar gloria al único que merece la gloria y honra, que es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar, hermano, que toda persona tiene diferente nivel de responsabilidad y tiene diferente nivel de madurez. Viviendo como cristianos, no todos maduramos iguales. Es lo que la referencia que hace la hermana. Tenemos que tener cuidado con aquellos que están comenzando. No juzgar es algo muy común, muy fácil de hacer. Necesitamos retirarnos de juzgar y ayudar a que ellos empiecen a madurar. Muchas veces alejamos a las personas de que quieran seguir el camino del Señor. Y podemos comenzar con nuestras familias, porque todos tenemos familia de diferentes religiones y aceptan diferentes cosas, y es donde es importante aprender a estar de acuerdo en un desacuerdo con el punto de vista de llevarnos a Cristo. Amén. Oremos. Sí, hermano. Padre nuestro que está en el cielo, la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre, venimos como hijos suyos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración para aprender más de su palabra. Y en esta mañana, Señor, ponemos a las peticiones que fueron mencionadas en sus santísimas manos, Señor bendito,
y todas las actividades que vienen en camino, Señor, las ponemos en sus santísimas manos para que usted sea quien guíe a las personas que van a ayudar, a las que van a estar asistiendo, Señor, que ya vaya preparando corazones, bendito Padre. Gracias porque usted siempre ha estado con nosotros, nos ha cuidado y nos ha protegido como iglesia y ha estado siempre, Señor. Hemos estado en sus santísimas manos. Así, Padre Santo, le pido y le ruego en estos siempre, Señor, como nos ha cuidado y nos ha protegido. Síganos ayudando, Señor, a seguir adelante. Y todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.